El hogar y la salud, auxiliando a los necesitados. Segunda parte. Hacemos hincapié en la grandeza de la vida de Cristo. Hablamos de las maravillas que realizó, de los milagros que hizo, pero su atención a las cosas que suelen estimar insignificantes es prueba de aún mayor de su grandeza. Era costumbre entre los judíos llevar a los niños a algún rabí para que pusiese las manos sobre ellos y los bendijera. Pero los discípulos suponían que la obra del Salvador era demasiado importante para interrumpirla de esa manera. Cuando las madres venían deseando que él bendijera a sus pequeñuelos, los discípulos los miraban con desagrado. Pensaban que los niños eran demasiado pequeños para sacar provecho de una visita a Jesús y se figuraban que él no tendría gusto en verlos. Pero el Salvador comprendía, él solicitó cuidado y la responsabilidad de las madres que procuraban educar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Él había oído sus ruegos, él mismo las había atraído a su presencia. Una madre había salido de su casa con su hijo en busca de Jesús. En camino refirió su propósito a una vecina y ésta a su vez quiso que Cristo bendijese a sus hijos. De esta manera se reunieron muchas madres con sus hijos. Algunos de estos habían pasado ya de la infancia a la niñez y a la juventud. Al exponer las madres sus deseos, Jesús escuchó con simpatía su tímida y emocionada petición, pero esperaba para ver cómo las tratarían los discípulos. Cuando vio que éstos las reprobaban y las apartaban pensando que así le prestaban un servicio, les hizo ver su error diciendo: dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Entonces tomó a los niños en sus brazos, les puso las manos encima y les dio las bendiciones para las cuales había venido. Las madres quedaron consoladas. Regresaron a sus hogares fortalecidas y bendecidas por la palabra de Cristo. Se sentían con ánimo para reanimar sus responsabilidades con nuevos bríos y trabajar con esperanza por sus hijos. Si pudiera extenderse ante nuestra vista la vida posterior de aquel grupo, veríamos a las madres recordando a sus hijos la escena de aquel día y repitiéndoles las amantes palabras del Salvador. Veríamos también cuán a menudo en el curso de los años el recuerdo de aquellas palabras impedía a los niños que se apartaran del camino indicado para los rescatados del Señor. Cristo, el Salvador, es hoy tan compasivo como cuando anduvo entre los hombres. Es hoy tan verdaderamente el auxiliador de las madres como cuando recogió a los pequeñuelos en sus brazos en Judea. Los niños de nuestros hogares son comprados por su sangre tanto como lo eran los de antaño. Jesús conoce la carga del corazón de toda madre. El que tenía una madre que luchaba con la pobreza y la privación, simpatiza con cada madre en sus penas. El que hiciera un largo viaje para aliviar el corazón angustiado de una cananea, hará otro tanto para las madres de hoy. El que devolvió a la viuda de Naín, su hijo único, y que en la agonía de la cruz se acordó de su propia madre, se conmueve hoy por el pesar de las madres. En cada tristeza y en cada necesidad ofrece consuelo y auxilio. Acudan pues a Jesús las madres con sus zozobras. Encontrarán gracia abundante para ayudarlas en el cuidado de sus hijos. Abiertas están las puertas para cualquier madre que quiera depositar su carga a los pies del Salvador. Aquel que dijo: dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí, Mateo 19:14, aún invita a las madres que le lleven sus pequeñuelos para que Él los bendiga. En los niños allegados a Él, veía al Salvador a los hombres y a las mujeres que serían un día herederos de su gracia y súbditos de su reino, algunos de los cuales serían mártires por su causa.
Sabía que aquellos niños le prestarían atención y le aceptarían por redentor con mejor voluntad que las personas mayores, muchas de las cuales eran sabias según el mundo y duras de corazón. Al enseñarles, se colocaba al nivel de ellos. Él, la majestad de los cielos, contestó sus preguntas e hizo sencillas sus importantes enseñanzas, poniéndolas al alcance de su inteligencia infantil. Plantaba en su mente la semilla de la verdad, que años después brotaría y llevaría fruto para vida eterna. Al decir Jesús a sus discípulos que no impidieran a los niños ir a Él, se dirigía a sus seguidores de todos los siglos, es decir, a los eclesiásticos, los ancianos, los diáconos y a todo cristiano. Jesús atrae a los niños y nos manda que los dejemos ir, como si nos dijera, vendrán si no se lo impedís. No presentéis una idea equivocada de Jesús con vuestro carácter falsamente cristiano. No alejéis a los pequeñuelos con vuestra frialdad y aspereza. No seáis causa de que los niños supongan que el cielo no sería un lugar placentero si estuviesen vosotros en él. No habléis de la religión como de algo que los niños no pueden entender, ni obréis como si esperáis que aceptaran a Cristo en su niñez. No les deis la falsa impresión de que la religión de Cristo es lúgubre y de que al acudir al Salvador tengan que renunciar a todo lo que llena la vida de gozo. Al paso que el Espíritu Santo influya en los corazones de los niños, colaborad en su obra. Enseñarles que el Salvador les llama y que nada les proporcionará mayor gozo que el verles entregarse a Él en la flor y la lozanía de sus años. El Salvador contempla con infinita ternura las almas que compró con su sangre. Son la propiedad de su amor. Les mira con indecible cariño. Su corazón anhela alcanzar no solo a los mejor educados y más atractivos, sino también a los que debido a la herencia y al descuido presentan rasgos de carácter defectuosos. Pocos padres se dan cuenta de lo responsables que son de estos rasgos en sus hijos. Carecen de la ternura y la sagacidad necesarias para saber tratar con los que se han desorientado por culpa de ellos. Pero Jesús observa a estos niños compasivamente. Él considera la causa y el efecto. El obrero cristiano puede servir como representante de Cristo para atraer al Salvador. Estas imperfectas y extraviadas criaturas, con prudencia y tacto, pueden granjearse su cariño, puede infundirles ánimo y esperanza, y mediante la gracia de Cristo pueden ver en ellos una transformación de carácter, de tal modo que pueda decirse, de los tales es el reino de Dios. Durante todo el día las gentes se habían apiñado en torno de Jesús y de sus discípulos mientras enseñaba a la orilla del mar. Habían escuchado sus palabras de gracia, tan sencillas y claras que para sus almas eran como bálsamo sanador. El poder curativo de su divina mano había suministrado salud al enfermo y vida al moribundo. El día le había parecido como el cielo en la tierra y no se daban cuenta del tiempo transcurrido. Hundíase el sol en el poniente y sin embargo el pueblo tardaba en irse. Finalmente los discípulos se acercaron a Cristo, instándole que por consideración de las gentes mismas ya las despidiera. Muchos habían venido de lejos y no habían comido desde por la mañana. Podrían obtener alimentos en las aldeas y las ciudades cercanas, pero dijo Jesús, dadles vosotros de comer. Mateo 14:16. Luego, volviéndose hacia Felipe, le preguntó, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Juan 6:5. Felipe echó una mirada sobre el mar de cabezas y pensó cuán imposible sería proveer alimento para tanta gente. Contestó, con 200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Juan 6:7. Preguntó Jesús cuánto alimento habría disponible entre la gente. Un muchacho está aquí, dijo Andrés,
que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto entre tantos? Juan 6:9. Jesús mandó que se los trajeran. Entonces dispuso que los discípulos hicieran recostarse la gente sobre la hierba. Hecho esto, tomó los panes y peces, y alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a las gentes. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas. Mateo 14, 19 y 20. Merced a un milagro de poder divino, Cristo dio de comer a la muchedumbre, y sin embargo, cuán modesto era el alimento provisto. Solo unos peces y unos panes que constituían la comida diaria de los pescadores de Galilea. Cristo hubiera podido proporcionar al pueblo un suntuoso banquete, pero un manjar preparado únicamente para halagar el paladar no les hubiera servido de enseñanza para su bien. Mediante este milagro, Cristo deseaba dar una lección de sencillez. Si los hombres hoy fueran de hábitos sencillos y viviesen en armonía con las leyes de la naturaleza, como lo hicieron Adán y Eva en un principio, habría una provisión abundante para todas las necesidades de la familia humana. Pero el egoísmo y el cederse al apetito han producido el pecado y la miseria, procedentes del exceso por una parte y de la necesidad por otra. Jesús no procuró atraerse al pueblo satisfaciendo el deseo del apetito para aquella grande muchedumbre, cansada y hambrienta después del largo día lleno de emociones. Una comida sencilla era prenda segura de su poder y de su solícito afán de atender a las necesidades comunes de la vida. No ha prometido el Salvador a sus discípulos el lujo mundano. Su suerte puede hallarse limitada por la pobreza, pero Él ha empeñado su palabra al asegurarles la provisión de sus necesidades y les ha prometido aquello que vale más que bienes terrenales, es a saber, el consuelo permanente de su propia presencia. Comido que hubo la gente, sobraba abundancia de alimento. Jesús mandó a sus discípulos recoger los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Juan 6:12. Estas palabras significan, más que recoger las sobras en cestas, la lección era doble. No hay que malgastar nada. No hemos de perder ninguna ventaja temporal. No debemos descuidar cosa alguna que pueda servir para beneficio de un ser humano. Recojamos todo cuanto pudiera ser de alivio para las necesidades de los hambrientos del mundo. Con el mismo cuidado debemos atesorar el pan del cielo para satisfacer las necesidades del alma. Hemos de vivir de toda palabra de Dios. Nada de cuanto Dios ha dicho debe perderse. No debemos desatender ni una sola palabra que se refiere a nuestra eterna salvación. Ni una sola palabra debe caer por inútil en el suelo. El milagro de los panes enseña la dependencia de Dios. Cuando Cristo dio de comer a los 5,000, el alimento no estaba a la mano. A simple vista no disponía de recurso alguno. Allí estaba en el desierto, con 5,000 hombres, además de mujeres y niños. Él no había convidado a las gentes a que le siguieran hasta allá. Afanosos de estar en su presencia, habían acudido sin invitación ni mandato. Pero él sabía que después de escuchar sus enseñanzas durante el día entero, tenían hambre y desfallecían. Estaban lejos de sus casas y ya anochecía. Muchos no tenían recursos con que comprarse alimento. Él, que por causa de ellos había ayunado 40 días en el desierto, no quiso consentir en que volvieran a sus casas en ayunas. La providencia de Dios había puesto a Jesús en una situación y él dependía de su Padre Celestial para los medios con que hacer frente a la necesidad. Cuando nos vemos en estrechez, hemos de depender de Dios. En todo trance debemos buscar ayuda de aquel que dispone de infinitos recursos. En este milagro Cristo recibió del Padre el que lo dio a sus discípulos, los discípulos al pueblo y el pueblo se lo repartió entre sí.
De igual manera, todos los que están unidos con Cristo recibirán de Él el pan de vida y se lo participarán a otros. Los discípulos de Cristo son los medios señalados de comunicación entre Él y las gentes. Cuando los discípulos oyeron la orden del Salvador, dadles vosotros de comer, sugirieron en sus mentes todas las dificultades. Se preguntaron, ¿iremos a las aldeas a comprar alimento? Pero, ¿qué dijo Cristo? Dadles vosotros de comer. Los discípulos le trajeron a Jesús todo cuanto tenían, pero Él no les invitó a ellos a comer. Les mandó que sirvieran al pueblo. El alimento se multiplicó en sus manos y las manos de los discípulos, al extenderse hacia Cristo, nunca quedaban vacías. La pequeña reserva alcanzaba para todos. Satisfechas ya las gentes, los discípulos comieron con Jesús del precioso alimento provisto del cielo. Cuando vemos las necesidades de los pobres, los ignorantes y los afligidos, ¿cuántas veces flaquean nuestros corazones? Preguntamos, ¿qué puede nuestra débil fuerza y nuestros escasos recursos para suplir tan terrible necesidad? ¿No deberíamos esperar que alguien más competente que nosotros dirija la obra o que alguna organización se encargue de ella? Cristo dice, dadles vosotros de comer. Valeos del tiempo, de los medios, de la capacidad, de lo que disponéis. Llevad a Jesús vuestros panes de cebada. Aunque sean insignificantes vuestros recursos, para alimentar a millares de personas, puede bastar para dar de comer a uno solo. En las manos de Cristo puede hartar a muchos. A imitación de los discípulos, dad lo que tenéis. Cristo multiplicará la ofrenda. Él recompensará la confianza sencilla y la buena fe que en Él se hayan depositado. Los que parecían escasos, la provisión resultará en abundancia festín. El que siembra con mezquinidad también segará. Y el que siembra con bendiciones también segará. Puede Dios hacer que toda bendición abunde hacia nosotros, para que, teniendo siempre toda suficiencia, en todo tengáis abundancia para toda obra buena, según está escrito. Ha esparcido, ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para manutención, suministrará y multiplicará vuestra semilla para sembrar y aumentar los productos de vuestra justicia. 2 Corintios 9, 6 y 10.